propósito de Dios. El tema de esta mañana se encuentra en el Salmo 119, desde el versículo 153 hasta el versículo 160. El tema de este tiempo es el poder de la palabra en medio de la aflicción. Dice la palabra del Señor: mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Importante es entender cómo es que la palabra de Dios puede no solamente tener un mensaje pertinente para esta época, sino cómo es saber que hace muchos años que se escribió este salmo, y nosotros al abrirlo podemos encontrar una verdad que no solamente va a reconfortar nuestras vidas, sino que va a hacernos ver el sufrimiento, las circunstancias difíciles que pasamos desde otra óptica. El dolor y el sufrimiento, las dificultades, tienen la capacidad de someternos a una presión que, si no sabemos manejarlo, va a crear no solamente algunos problemas físicos, sino también algunos problemas emocionales. El hecho de que nosotros estudiemos la palabra de Dios y meditemos no significa de que los problemas no van a llegar. Definitivamente va a llegar los problemas. Vamos a tener que pasar momentos muy duros, y muchos de los cuales la Biblia dice el valle de sombra y de la muerte. Por esa razón, los problemas en el creyente definitivamente no están exonerados. Se ha hablado mucho, doctrina de la prosperidad y predicadores motivacionales han hecho creer que el creyente no le puede pasar nada. Pues estamos viviendo una época en que nos damos cuenta de que el creyente tal cual es como cualquier ciudadano, como cualquier persona que se encuentra en cualquier lugar del mundo. ¿Qué significa esto? Que así como llueve sobre justos e injustos, también la aflicción cae sobre justos e injustos. La diferencia está en que el estudio de la palabra en el creyente va a hacer que nosotros enfoquemos la aflicción y el problema desde otra óptica. Por eso, mantener presente la Biblia en nuestras vidas nos va a dar la fortaleza para poder enfrentar esos días. Por eso es que el salmista da su grito ante Dios diciendo: líbrame, porque no me he olvidado de tus leyes, de tu palabra, de tus mandamientos. De modo que cuando nosotros vemos este salmo, leemos este salmo, escuchamos lo que el salmista nos está queriendo decir a través de esta porción, él está abriendo su corazón y está expresando quizás el grito o esa manifestación del corazón cuando se presenta una dificultad, una situación muy complicada, a lo cual llamamos aflicción. El salmo comienza diciendo: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Qué es la aflicción? Definitivamente usted, mi hermano, mi hermana, o usted que me está viendo, quizá tenga un concepto de aflicción de acuerdo a la experiencia que ha vivido, de acuerdo a la magnitud del dolor que ha experimentado. Pero aflicción, algunos lo definen que es cuando se tiene una inmensa tristeza en el alma provocada por algún factor interno o externo a la persona. En otras palabras, es una angustia por el sufrimiento en respuesta al peligro o a la amenaza. Es interesante poder ver que se manifiesta en actitudes de llanto, de desconsuelo, de ira, de disgusto, a través de nuestras emociones. Y cuando nosotros vemos que este tipo de experiencia está en nuestra vida, uno se pregunta: y como cristiano, ¿por qué tengo que pasar esta circunstancia? ¿Por qué tengo que escuchar a través de las redes y ver que determinado hombre o mujer que hacía el bien de pronto muere por el COVID-19?
Es importante que primero pongamos como verdad los principios de la palabra de Dios para poder entender por qué viene el sufrimiento en el creyente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo ya está dando un principio para el creyente, para aquel que es temeroso de Dios, para aquel que ama a Dios, que tú tienes que saber que si tú quieres vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, pues tienes que entender que en algún momento vas a padecer persecución. Y Pablo le escribió esto a Timoteo en medio de una situación complicada para la iglesia, porque la iglesia estaba siendo perseguida por su fe. Primera de Tesalonicenses 3:14 también dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, por si acaso, la vida cristiana no va a ser sencilla, la vida cristiana no va a ser fácil, vamos a pasar por tribulaciones. Además, en Hechos, capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto Pablo lo escribió luego de haber sido apedreado. Lo habían sacado de la ciudad y pensaron que él había muerto. Y luego él entra nuevamente a la ciudad y comienza a compartir con los hermanos y les dice: hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. ¿Vendrá la aflicción a nuestras vidas? Por supuesto que vendrá. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué interesante cómo Pedro, cómo la Escritura habla que tú, mi hermano, tú, mi hermana, o usted oyente, por más temeroso que sea de Dios, la aflicción en algún momento va a llegar a su vida. Por eso el salmista decía: mira mi aflicción y líbrame. Ahora, estamos en una época donde hay mucha aflicción en muchas personas. Estamos en una temporada donde estamos pasando en algunos momentos por el valle de sombra y de muerte. Y cuando el salmista expresa esta idea y dice: mira mi aflicción, es interesante que está como retrocediendo en el tiempo y haciendo recordar que en Éxodo, de manera especial en el capítulo 3, versículo 7, Dios va a decir algo y el Espíritu Santo escribe esto: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Fíjate, mi hermano, cuando el salmista se dirige a Dios y le dice: mira mi aflicción, está como recordando aquel tiempo en que Dios, después de buen tiempo de que su pueblo estaba esclavo en Egipto, dice la Escritura que Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Mi hermano y hermana, Dios ve tu aflicción. Dios conoce la circunstancia difícil en que estás viviendo. Dios entiende, así como vio en el pueblo de Israel, cuando estaba esos 400 años esclavo en Egipto. Dios vio y se acordó de sus promesas, escuchó el clamor de ellos y decidió hacer algo. Por eso el salmista le dice al Señor: mira mi aflicción y líbrame. No solamente este capítulo nos habla que Dios mira y se da cuenta de lo que estamos experimentando, sino en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y les reconoció Dios. La semana pasada hablamos de clamar a Dios. La semana pasada hablamos de que es necesario que tú expreses de dentro de lo profundo de tu ser lo que tú sientes por la circunstancia que estás pasando.
Y acá, nuevamente, este libro de Éxodo nos está diciendo que el pueblo de Israel clamó a Dios. El salmista clamó a Dios también y le dijo, líbrame. Y dice que ese clamor subió a Dios y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Mira, mi hermano, Dios no está ausente en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, cuando la experimentamos. Dios escucha y Dios sabe lo que está pasando. Por eso, cuando estemos en un momento así, no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, sino por el contrario, entendamos de que Dios no solamente está atento, sino que Él escucha cualquiera sea nuestra situación o nuestra aflicción. ¿Lo crees? El salmista no solamente expresaba a Dios, sino le decía, mira mi aflicción y líbrame. Es como que alguien esté en cama y está diciendo, Señor, mira mi enfermedad y sáname. Mira mi dolor y consuélame. Mira mi empresa y provéeme. Mira mi situación y actúa. Este es un clamor que muchos de nosotros quizá estamos en este tiempo utilizando. ¿Y tú crees que Dios no va a responder? ¿Qué es lo que respondió Dios al salmista y qué es lo que nos responde a nosotros? En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 26 y 27 dice, porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Fíjate, mi hermano, en esta parte de la Escritura dice que Dios miró la muy amarga aflicción de Israel. Si nosotros pasamos por un momento de aflicción, ¿cómo será pasar por un momento de muy amarga aflicción? Sin embargo, la Escritura dice que nuevamente Dios libra a su pueblo de la angustia, aún a pesar de que este pueblo no se volvía a Dios. Es decir, el pueblo se mantenía desobediente a Dios. La gente de esa época estaba en idolatría y a pesar de que estaba en una muy amarga aflicción, Dios decide escucharlo. Por eso, hermanos, qué importante es saber de que no es tu condición, no es la experiencia que tú estás viviendo la que determina si Dios te oye o no te oye. Dios te escucha porque Él se acuerda de sus promesas. Dios te oye porque Él sabe que nosotros somos polvo, que al final de cuentas la aflicción tiene un propósito. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos una verdad que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es interesante que Jesús dijo estas palabras en el aposento alto, la noche que fue traicionado. Fue la conclusión de un largo discurso de despedida que en Juan capítulo 14 comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, Jesús estaba acá hablando a los discípulos y diciéndoles que Él se iba a ir y que el temor de quedarse solo ellos no les debería a ellos frenar en la labor que iban a realizar. Y le dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y nuevamente la palabra aflicción. ¿Y cómo es que Jesús dice, por si acaso, el hecho de que ustedes tengan mi Espíritu Santo, el hecho de que ustedes me estén sirviendo, el hecho de que ustedes hayan dado su vida por mi causa, no significa de que no van a pasar por la aflicción, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Al mismo tiempo en que Jesús le dice una gran verdad, le dice una gran verdad mucho más grande, que es su promesa. Es interesante que la palabra griega para aflicción en este texto que Jesús está diciendo es un término griego que se deletrea, ustedes lo están viendo en la pantalla, es klipsis.
Y tripsis significa tribulación. Y da la idea de cuando las personas que hacen vino, luego de haber sacado la uva, ¿cierto?, y trasladado a una especie de batea, la uva es aplastada, es triturada, para luego sacarle el jugo y haga todo el proceso de fermentación para que luego se convierta en vino. Jesús está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, van a ser triturados, van a ser aplastados, van a ser no solamente aplastados por los problemas, triturados por las circunstancias, sino que luego de ello algo bueno va a salir. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más adelante, Jesús no solamente está diciendo que en Él vamos a tener paz, sino que evoca la idea de que el creyente, en medio de las circunstancias, va a pasar por ese valle de sombra y de muerte, pero la presencia de Jesús lo va a acompañar a través de su paz. Qué difícil es poder ver el llanto desesperado de una persona que ha perdido un familiar y el dolor natural y normal de la pérdida de una madre, un padre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un tío, de un familiar o de un amigo. Esa aflicción que viene como parte de nuestra naturaleza, de nuestros sentimientos. Qué diferente es ver a un creyente que teme a Dios y que ama su palabra y que también llora y que también se aflige y que también sufre y que también siente la ausencia y la pérdida de ese ser querido, pero de pronto, en medio de esa circunstancia, él sabe, es cierto, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento le guarda su corazón. Por eso Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, Jesús está diciendo que el poder de la palabra en medio de la aflicción se da, no en que nosotros vamos a ser exonerados de la aflicción, no que el creyente nunca va a tener esta experiencia del sufrimiento en su vida, sino que el Señor nos promete que nos va a acompañar de paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a hacer posible que tú y yo, mi hermano, que a pesar del dolor de la pérdida del ser querido, que a pesar de la circunstancia natural, porque Dios nos ha creado con emociones, vamos a tener paz. Y esa paz no es como el mundo la tiene, que es una paz circunstancial, que es paz producto de escuchar una música que lo tranquiliza, que es paz producto de un ejercicio, ¿no es cierto?, de yoga, de un ejercicio de relajamiento que en ese momento calma su intranquilidad. La paz que Jesús da es una paz que no solamente es una emoción, sino es una gran percepción de su presencia en medio de la aflicción. Cuando habla de paz, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera paz que Jesús da a una persona es esa paz que te permite tener comunión con Dios. La gente en la calle, la persona que no tiene temor de Dios, tiene un sinsabor en la vida. Tiene un vacío existencial que no lo puede llenar con nada. Y lo único que lo llena es la paz de Dios. Por eso, a través de conocer a Jesús, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos va a decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no solamente es nuestra paz para poder nosotros reconciliarnos con Dios, sino que Efesios capítulo 2 versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación. Es decir, no solamente el Señor hace que nosotros tengamos paz en el momento en que le conocemos, y esa paz que se inicia cuando tienes tu encuentro con Dios, es una paz que va a permanecer para que tú puedas estar en paz con otros. De modo que la aflicción, cuando viene a tu corazón, la vas a sentir tal cual todo el mundo la siente, porque somos seres humanos. Pero la desesperación post-aflicción ya no va a ser tal como otras personas, porque el Señor promete que va a estar contigo en ese momento, y tú vas a percibir la presencia de Dios, y vas a acordarte de sus promesas, y te vas a dar cuenta de que el Señor no miente. Por eso Jesús decía, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. ¿Confiad en qué? Confiad en que el Señor nos acompañará aún más allá de la muerte. Ahora, no solamente eso, sino de que tú, mi hermano, tú, mi hermana, quizás a través de lo que estamos viviendo, de pronto ha entrado un temor en tu corazón. Posible que tu diagnóstico del COVID-19 sea positivo. Y como todo hombre, toda mujer normal, hay un temor. No solamente a la muerte, no solamente al sufrimiento que escuchamos que pasan todos en el hospital, sino contagiar a tus seres queridos. Y ahí es donde viene Jesús. Y se pone a tu lado y te dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esta etapa de confiar tiene que ver no solamente con creer algo que alguien te ha contado, sino esta etapa de confiar tiene que ver con que Dios te da una promesa, y esa promesa se vuelve una realidad no solamente viva en tu vida, sino que de pronto da fortaleza para que tú sigas adelante. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso el salmista en muchas oportunidades decía, no me he olvidado de tus mandamientos, porque es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo va a traer a tu memoria para que de esa manera tú puedas pasar este tiempo de aflicción fortalecido. Mira lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 26, versículo 7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Segunda Reyes 13:4 dice, mas Joás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Nehemías 9:9 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Qué interesante es poder ver las Escrituras, y cómo es que en la mayoría de circunstancias difíciles que el pueblo de Israel atravesó, dice la Biblia de que Dios oyó, Dios vio y Dios actuó. Por eso, mi hermano, la palabra tiene poder para acompañarte en medio de la aflicción. Y el salmista, no solamente con ese grito de agonía, ese grito de desesperación, ¿de cierto?, comenzó a clamar a Dios y le dijo, mira mi aflicción y líbrame. Pero seguidamente dice, porque en tu ley, porque de tu ley no me he olvidado. Y eso es lo que hace que en medio de la aflicción la palabra de Dios tenga poder. No sé cuál ha sido tu promesa en este tiempo. Quizás a algunos de ustedes el Señor les ha hablado y les ha dicho, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A lo mejor estás en medio de tantos enfermos y hay el temor natural. Pero el Señor te promete y te dice que yo te voy a acompañar, yo te voy a sacar. Y a lo mejor estás viendo ese horno de fuego, ese horno de prueba, y tu fe está siendo probada, y el temor natural de la muerte que se avecina, el temor natural del sufrimiento que ves a tu alrededor hace que nuble tu entendimiento. Yo te animo, mi hermano,
a que tú nuevamente renueves tu compromiso con Dios. Y así como el salmista decía, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es decir, Señor, conviértete en mi abogado defensor y vivifícame con tu palabra. Porque la palabra de Dios, mi hermano, más firme y más segura en medio de este tiempo. A cada uno de nosotros nos toca vivir una circunstancia difícil, una circunstancia de aflicción, no igual que a otro. Yo no sé qué es lo que me va a tocar a mí o lo que te va a tocar a ti. Pero cuando he tenido momentos de aflicción, momentos de dificultad, he podido ver y he podido experimentar que es verdad la promesa que Dios dice que nos va a acompañar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también son no solamente testigos del obrar de Dios, sino yo creo que Dios sigue actuando en tu vida, mi hermano. Conversaba esta semana con un hermano y le compartía de lo que yo pensaba cuando íbamos a volver al local a adorar a Dios juntos como hermanos, alabando, cantando como lo solíamos hacer. Y pensaba en el próximo año y le decía, creo que el próximo año, los domingos cuando nos reunamos y empiece la prédica, creo que va a haber tantos mensajes de parte de Dios que cada hermano va a salir un domingo a contar su testimonio. Va a contar la experiencia de cómo pasó el 2020 esta pandemia. Y ese solo testimonio, hermano, ya va a ser un mensaje. Y yo le decía, creo que ya no voy a predicar, porque el mensaje, el testimonio, hermano, va a ser suficiente para edificar, para bendecir y para fortalecer la fe de los hermanos. Pues mi hermano, si estás pasando por un momento de aflicción, tu vida va a ser un sermón. Tu vida va a ser una gran enseñanza. Y a lo mejor, mi hermano, Dios te exprima un poquito más y tengas que llorar la pérdida de alguien. Pues créeme, mi hermano, que el Señor te promete no solamente acompañarte, sino secar tus lágrimas y consolarte. Quiero que escuchen una canción y quiero que mediten en la letra de esta canción. Va a salir en la pantalla y no solamente lo escuches como una canción más, sino piensa en cada palabra, en cada letra. ¿Está bien? Escuchemos entonces. A veces, cuando llega la aflicción, miro al cielo y trato de escuchar su voz. Jesús calla, no responde a mi clamor. Tal parece que él ignora mi dolor. Le pregunto muchas veces dónde estás. Le pregunto cuándo mi angustia pasará. Le pregunto insistente al Creador cuándo el mar rojo se abrirá a mi favor. Clamo al cielo sin respuesta. La aflicción es más grande que yo. Aunque busco su presencia, ya no hay fuerza, solo reina el dolor.
Yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Prometiste estar conmigo en la aflicción. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Pelea por mí, oh mi Redentor. Ya no hay fuerzas, tengo miedo. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Estoy sola, no hay salida. Necesito tu presencia, ven a mí. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Yo nunca me he ido de tu lado. Prometiste estar conmigo en la aflicción. Nunca te he dejado ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confía, Pelea por mí, oh mi Redentor. yo ya vencí al mundo. Ya no hay fuerzas, Yo renuevo tus fuerzas. tengo miedo. No se turbe tu corazón. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola, Prometí estar contigo en la angustia. no hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu presencia, ven a mí. Recíbela. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Yo nunca me he ido de tu lado. Prometiste estar conmigo en la aflicción. Nunca te he dejado ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confía, Pelea por mí, oh mi Redentor. yo ya vencí al mundo. Ya no hay fuerzas, Yo renuevo tus fuerzas. tengo miedo. No se turbe tu corazón. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola, Prometí estar contigo en la angustia. no hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu presencia, ven a mí. Recíbela. La letra de la canción no solamente expresa lo que muchas personas en este tiempo están viviendo, experimentando, pero al final podemos ver que detrás de cada palabra que esta cantante expresa a Dios, está Dios con su palabra, está Dios con sus promesas. Y eso es lo que quiero que en esta mañana quede en tu mente, mi querido hermano. Es que Dios no está ajeno a la aflicción que estás viviendo. Dios no está ajeno a las circunstancias de que no tienes trabajo y ahora qué va a hacer. Sino que Él está a tu lado. Y tienes que creerle porque su palabra y sus promesas lo dicen así.
este mensaje, este tiempo que estamos acá, no tiene nada que ver con el hecho de impartirte conocimiento, sino tiene que ver con el hecho de que tú entiendas de que si tú eres hijo de Dios, es tu responsabilidad conocer la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios que está almacenada en tu mente va a hacer que en este momento el Espíritu Santo pueda agarrarlo y decirte, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo te ayudo, yo te socorro, yo te extiendo de mi mano. Y si no lo sabes, pues ponte a leer. Por eso el salmista decía, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. La palabra de Dios tiene poder y la necesitamos para este tiempo. Lo necesitas. No sé, solo Dios sabe cuál es el valle de sombra de muerte que vas a tener que pasar. Pero el año pasado, este año, Dios ha estado formando tu carácter. ¿Recuerdan cuando muchas veces en la iglesia decíamos, ¿qué pasa si se cierra la iglesia? ¿Qué va a ser de nuestra fe? La mayoría de creyentes que conocen la palabra de Dios siguió leyendo, siguió adorando, siguió cantando. Pero muchos que de vez en cuando asistían a la iglesia se desesperaron, no sabían qué hacer. Ahora se han dado cuenta de que las promesas de Dios son para todos. Y es para ti, mi hermano, es para ti, mi hermano. Y a lo mejor tú estás como Sadrach, Mesach y Abednego, acercándote a ese horno de fuego. Y cada vez sientes, no solamente el calor de ese horno de fuego, ya llega a tu mismo cuerpo. Y recordamos cómo Sadrach, Mesach y Abednego escucharon la voz que les decía, no tienen por qué entrar a ese horno, tan solo adoren la estatua y van a ser salvados. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, no vamos a negar nuestra fe. Mi hermano, Dios tiene contados tus días. Tú no te vas a ir de este mundo si no has terminado la misión que Dios te ha encomendado. Para muchos les quedan muchos años. Para algunos quizá tengan que pasar por momentos de aflicción. Pero no es, mi hermano, que vas a entrar con temor, con pánico, sino que la presencia de Dios te va a acompañar. Querida hermana, querido hermano, ¿por qué no utilizas este tiempo para decirle al Señor, Señor, quiero decir como el salmista, mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley? Y en este momento te pones a orar y le dices al Señor, Señor, perdóname si no he tomado en cuenta tu palabra. Ahora tengo tanto tiempo que me sobra el tiempo. Pues quiero no solamente separar un tiempo para poder leer tu palabra, sino para aprenderla. Porque necesito de ti. Vivifícame con tu palabra. ¿Cuál es tu aflicción, hermano? ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué no le entregas al Señor en este momento? Oramos, cierras tus ojos ahí en el lugar donde estás y le dices, Señor, te necesito. Líbrame, ayúdame, socórreme. Y tal cual como Dios respondió al pueblo de Israel, dice que Dios miró y oyó la aflicción. Y Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y respondió. Dios va a responder. ¿Oramos? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos guíe en ese tiempo. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Suplicamos, Señor, como el salmista,
mira mi aflicción y respóndeme. Y te entregamos a ti, Señor, las emociones que estamos experimentando, para que podamos recibir tu paz que sobrepasa todo entendimiento y podamos, bendito Dios, enfrentar esta situación contigo, agarrados de tu mano y confiando en tus promesas, porque tus promesas nunca faltan, nunca fallan y son eternas. Te damos a ti las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y este es un tiempo, mi hermano, para que tú puedas animar a otra persona y decirle: en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesús es tu victoria, y la victoria de Jesús es nuestra victoria. ¿Lo crees, mi hermano? Entonces levántate, anímate, si es necesario, muévete, haz ejercicio, sacúdete y sigue adelante. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima.